Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de unos relieves que son muy interesantes y que yo creo que no los conoce mucha gente o a lo mejor nadie. Y son los relieves del Palacio de Nihonrud. En los relieves del Palacio de Nihonrud, que están fechados en torno al 865-860 a.C. y que pertenecen al reinado de Ashurnasirpal II, lo que podemos ver en ellos son un montón de escenas de río, escenas acuáticas. Por ejemplo, lo que podemos ver son peces, pero también caballos nadando, una barca con hombres encima de ella y llevando piezas o mercancías o algún tipo de maquinaria de asedio, y sobre todo lo que más llama nuestra atención, que son unos hombres desnudos o casi desnudos que van nadando dentro del agua y que parecen llevar algún tipo de equipo de buceo que se asemeja más o menos al que podríamos ver en la actualidad. Pero ¿realmente los asirios tenían un equipo de buceo? ¿Podían tener tecnología como para poder estar bajo el agua y no ahogarse? Pues bien, eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Los relieves pertenecen a la época del imperio neoasirio y fueron descubiertos en 1846. De hecho, existen otros relieves que nos muestran escenas bélicas de todo tipo, desde ingenios de asedio hasta otro tipo de cuestiones más truculentas como son los castigos de guerra. Pero todavía no voy a hablar sobre eso. Para comprobar si los asirios tenían algún tipo de tecnología que a nosotros nos parece muy avanzada para su época o que realmente a lo mejor incluso no nos creemos que pueda ser así, vamos a comprobar primero cómo era su sociedad. Y es que los asirios estaban constantemente en guerra con sus vecinos y desarrollaban un montón de guerras y de batallas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es de entender que desarrollaran ciertas tácticas y desarrollaran cierto arte de la guerra que fuera muy avanzado para su época. Y realmente sí que estaban muy avanzados, tanto en ingeniería como en la propia organización del ejército. Y es que el rey asirio solía dirigir las batallas y solía acudir a ellas personalmente, pero cuando no lo hacía, delegaba su mandato, delegaba su autoridad en dos generales que se encargaban cada uno de una parte del ejército. El ejército estaba dividido en infantería ligera, en infantería pesada, en carros de combate y en caballería. La infantería ligera estaba compuesta de arqueros, estaba compuesta de honderos y además también de lanceros ligeros. Toda ella lo que hacía era luchar en primera línea y también hacían otro tipo de tareas como reconocimiento de terrenos y demás. Entre la infantería, lo que más destacaba, casi el grueso del ejército, lo más importante para los asirios, eran los arqueros. Los arqueros usaban un tipo de arco compuesto, un arco bastante diferente al que tenían sus homólogos en los territorios vecinos y que disparaban flechas de hierro. Entonces los arqueros asirios resultaban muy potentes y la nueva tecnología del hierro resultaba también devastadora entre sus enemigos. Pero luego dentro de la infantería tenemos infantería, como he dicho, ligera, que no llevaba mucha armadura, y también infantería que llevaba armadura más pesada, como era la guardia personal del general. La guardia personal del general sí que era infantería que se usaba en segundo lugar, se usaba cuando ya habías usado la primera línea y eran guerreros experimentados y sobre todo muy pesados, con lo cual resultaban lentos y era mejor por eso mismo usar una infantería diferente. Pero dentro de lo que es el ejército asirio, una de las mayores maquinarias de guerra que tenían eran los carros de guerra. Los carros de guerra ya los tenían los hititas, no son muy innovadores a ese respecto, pero los asirios les dan cierta vuelta. Ellos empezaron con carros de guerra que eran tirados por dos caballos
y luego acabaron con carros de guerra que eran tirados a 4 caballos. Y estos carros, que iban con 4 caballos, eran muy potentes y eran capaces de destruir líneas enteras de enemigos y dejar para el resto de tropas la tarea de acabar con ellos. Ellos rompían la línea y luego el resto era tarea de los demás. Por eso resultaban muy potentes. Pero el problema es que en Asiria los caballos no abundaban y por eso, buscando nuevas maneras de organizar su ejército, dieron con las primeras unidades de caballería de la historia. ¿Y por qué las crearon? Las crearon por eficiencia y las crearon porque los caballos eran un bien muy preciado para ellos y, como digo, no tenían mucho. De hecho, los primeros cuerpos de caballería datan de la época de Salmanasar III y Asurbanipal II. Los cuerpos de caballería primeramente eran de arqueros, eran arqueros montados a caballo, pero esos arqueros a caballo lo que hacían era ir acompañados de otros jinetes que les llevaban el caballo y que llevaban también escudos para protegerles, eran compañeros de escudo. Y eso no resultaba muy versátil, no resultaba del todo práctico, por lo cual los asirios con el tiempo desarrollaron métodos para dejar a los jinetes una mayor independencia, como cuando les pusieron borlas y prescindieron de esos jinetes auxiliares. Las borlas lo que hacían era hacer sentir al caballo como que el jinete llevaba las riendas y por lo tanto no había problema de que se desbocara o se moviera en exceso, con lo cual el arquero podía manejar con las dos manos su arco y podía tener mayor versatilidad y mayor puntería, podía hacer las cosas mucho más cómodamente. Paralelamente, sin embargo, también surgieron unidades de caballería con lanzas que podían atacar rápidamente a los enemigos y podían desplazarse con mucha facilidad. Eso permitió a los asirios tener una ventaja sobre sus enemigos que realmente se sentía sobre el campo de batalla. Además, podían cargar contra las formaciones enemigas y podían perseguir a los que huían. Pero no solo eso, también podían adelantarse a la retaguardia de los enemigos y podían incluso atacar cosechas o incluso transportar otro tipo de unidades, con lo cual resultaba muy curioso este uso de la caballería. Realmente eran alrededor de 1000 los efectivos de caballería que usaban los asirios. Hay que tener en cuenta también que aparte de cómo se organizaba el ejército, para entender si esos relieves podían ser así o no, si realmente tenían una tecnología verdaderamente avanzada para su época, hay que tener en cuenta, como digo, si tenían una ingeniería que estuviera a la par o no, si eran capaces de desarrollar prodigios o, desde luego, ciertas máquinas y ciertas cosas en el ámbito del asedio, en el ámbito de la ingeniería militar, que sean remarcables. Y realmente sí que las había. Los asirios usaban dobles recintos con fosos, dobles recintos amurallados con fosos, y no solo eso, también los asirios le dieron una vuelta de tuerca a los arietes. Antes de esta vuelta de tuerca, lo que se usaba en la guerra eran arietes simples y llanos, una especie de madero que llevaban sobre sí los que transportaban el ariete y atacaban a las puertas. Pero eso no ofrecía ninguna protección y realmente era muy rudimentario. No cuestiono su éxito, si realmente lo tenía, pero no era muy rudimentario. Sin embargo, los asirios sí que le dieron al ariete unas dimensiones distintas. Le pusieron ruedas, le pusieron un recubrimiento y cuando me estáis escuchando con esto estaréis pensando que estoy hablando del típico ariete. Sí, hicieron algo como el típico ariete que todos conocemos, pero fueron incluso más allá, porque los asirios también le dieron un nivel mayor, un nivel superior. Y es que incluso los arietes podían tener torres en las cuales apostaban arqueros y aparte de tener protección, también tenían ataque hacia las murallas enemigas, con lo cual combinaban esa doble función ofensiva
de atacar las puertas, que normalmente solían ser de madera, no de hierro, y atacar a las murallas, con lo cual dificultaban el hecho de atacar al propio ariete. Y si eso os parece mucho, también puedo decir que usaban minado para las murallas y que usaban también rampas de asedio y usaban torres. Torres que al principio tampoco eran muy sofisticadas, pero luego les dieron otra vuelta de tuerca para hacerlas más resistentes y más ligeras. La resistencia se la dieron con pieles de animales, que lo que hacía era hacerlas más resistentes a los intentos de incendio por parte de los enemigos. Lo habitual, de hecho, era atacar las puertas enemigas y no tanto las murallas, porque las murallas resultaban más difícil, pero aún así los asirios lo intentaban. Otra parte a tener en cuenta en el ejército asirio, en su modo de desarrollar la guerra, era la guerra psicológica. Y es que en la guerra psicológica los asirios eran verdaderos maestros. La guerra psicológica para los asirios resultaba más beneficiosa en el sentido de que tenían que destinar menos dinero a ella y no perdían tropas, no perdían efectivos y no sufrían ninguna merma de ningún tipo. Los asirios en este sentido fueron quizás bastante crueles y bastante muy duros, porque algunas de las técnicas que usaban, por ejemplo, eran la decapitación, que era algo muy extendido en la época y que la verdad es que sí que lograba el objetivo de amedrentar y daba una connotación distinta con respecto a sus enemigos. Otra de las tácticas, otra de los castigos que podían infligir a este respecto era el de la ceguera, porque cuando cegaban a algún enemigo, a algún soldado, a algún miembro del enemigo, ese miembro ya dependía del grupo social y ya no resultaba apto desde luego para la guerra. Era un efectivo que a esos respectos la verdad es que se perdía. Luego probablemente el más cruel, aunque crueles son todos, era el del empalamiento, que consistía, como creo que os podéis imaginar, en introducir una estaca atravesando el cuerpo de alguien. Y es que se hacía sobre todo entre los siglos 8 y 7 en Asiria, y sobre todo lo hacían a partir del vientre de la persona que sufría eso. Como táctica, la verdad es que infunde terror en cualquiera que lo pueda ver. Así que, como forma de enviar un mensaje, como forma de propaganda en ese sentido, la verdad es que sí que debía resultar muy poderoso y tan elocuente como que solo bastaba con mirarlo. A esto hay que sumarle otro tipo de prácticas como las deportaciones. Las deportaciones entre los asirios también fueron bastante grandes, bastante numerosas. Por ejemplo, se deportó a los israelitas, pero también se deportó a gente de Caldea y de Babilonia. Por último, debemos contar con el factor de la esclavitud, y es que los asirios también tomaron esclavos. Los esclavos son ubicuos a lo largo de todas las épocas de la historia, desgraciadamente. En el caso de los asirios, los esclavos se usaban principalmente para la tierra, para arar la tierra, con lo cual para saber si realmente los asirios eran capaces de desarrollar una tecnología de buceo o no, debemos considerar que desde luego debían saber nadar, y para ocultarse del enemigo y para cruzar ríos, incluso donde no hubiera puentes, debían ser capaces de desarrollar pues algún tipo de equipo. Y realmente sí, la verdad es que lo tenían. Desarrollaron una especie de flotadores que usaban en el agua y que les permitía obtener oxígeno y por tanto respirar y no ahogarse. Con lo cual, si aparece incluso en unos relieves, es porque el invento les debía funcionar, debía realmente servirles para algo. Y pues hay que reconocer que sí que son verdaderos, son totalmente verdaderos esos relieves. De hecho, contamos con un testimonio por parte de Heródoto, que es 4 siglos posterior
a la fecha de datación de los relieves. Se encuentra en su obra Historia, libro octavo, y dice así: Entretanto, mientras los persas procedían al recuento de sus naves, se encontraba en su campamento Esciles de Escione, a la sazón el mejor buzo del mundo. Este personaje, con ocasión del naufragio que se produjo a la altura del Pelión, ya había rescatado para los persas numerosos tesoros, aunque personalmente se había apropiado de otros muchos, quien, por lo visto, tenía el propósito desde hacía ya tiempo de pasarse a los griegos, pero resulta que hasta aquel momento le había sido imposible. Según dicen, se zambulló en el mar en Áfetas y no emergió hasta que llegó al Artemisio, tras haber recorrido bajo el agua 80 estadios, poco más o menos, que hay de distancia. Esto nos indica que ya a la altura del tiempo en el que vivió Heródoto ya estaba muy generalizado, al menos entre los persas, ya tal y como nos indica el propio Heródoto, el hecho de usar y de tener equipos de buceo, de tener incluso la habilidad para bucear, lo que en verdad es muy curioso y muy interesante, hasta en cosas que parece que no tienen mucha visibilidad o en las que no solemos caer, a las que no prestamos mucha atención. Lo cierto es que nos muestran una pequeña chispa, una ventana abierta hacia cosas pequeñas, pero que nos revelan cómo funciona el mundo, cómo ha funcionado la historia. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que siga indagando en los asirios, e incluso que cuente la historia de los asirios, dejádmelo saber a través de un like y de un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.